Me dolía la cabeza. Mi velocidad era lenta y mi cuerpo se sentía pesado como un trozo de hierro. Con cada paso que daba, me sentía mareado y me dolía la cabeza. No podía caminar más que unos pocos pasos, así que me senté en una silla y agarré mi cabeza. Su Majestad, se ha despertado. Corpus, ¿eres tú? Sí, señor, le he traído agua para que se lave. Está bien, pasa. Corpus entró trayendo una palangana. Al mirarlo, definitivamente me sentí como en casa, pero no tenía ningún recuerdo de la noche anterior. No pensé que bebí tanto, pero de repente sentí miedo porque no recordaba nada. Joder, lo volviste a arruinar después de beber. Si fuera la época moderna, habría intentado averiguar qué estaba pasando enviando mensajes a la gente que me rodeaba, pero ¿dónde sería posible eso ahora? Me devané los sesos para recordar mis recuerdos. Dijo Corpus después de verme así. Su Majestad, su tez está pálida. ¿Se encuentra mal? ¿En serio? ¿Me traes un espejo? Me miré la cara en el espejo de metal que me había dado Corpus, pero no podía ver tan bien como pensaba. Dejando el espejo, le preguntó a Corpus. Corpus, ¿fuiste tú quien me atendió anoche? Sí, Su Majestad. Entonces supongo que eres tú quien me trajo aquí después de la fiesta. Sí, eso es correcto. Eso. Akanim o alguien más notó algo extraño. Los demás estaban tan borrachos que se los llevaron en un carruaje, y Akanim también estaba tan borracho que ni siquiera pudo despedirlos. ¿En serio? Entonces, qué bien. Afortunadamente, no parecía haber sucedido nada. Dejé escapar un suspiro de alivio y me recosté contra el suave respaldo mientras Corpus continuaba hablando. Ah, y he entregado la carta que le enviaste a Lady Termantia. ¿Enviaste una carta? ¿Y cuándo? Tan pronto como escuché la palabra letra, mi cabeza comenzó a dar vueltas. Los recuerdos que me vinieron a la mente, como una perla que emerge de aguas profundas, incluían el momento en que escribí una carta mientras estaba muy borracho. ¡Ah! ¡Mierda! Yo, Su Majestad. Como era de esperar, el alcohol es la raíz de todos los males. De camino al trabajo en palacio. Me vinieron a la mente los recuerdos de la noche anterior y evité la casa de Estilicón. Por eso llegué al trabajo un poco tarde. Aún así, tuve suerte de no encontrarme con nadie de esa familia. Marius. Pero entonces me encontré con Estilicón en la entrada del palacio. Jefe militar. ¿Estás aquí ahora? Sí. Wow. Estilicón estaba al frente de sus hombres, bien armados. ¿Estabas esperando para atraparme? Mi cuerpo temblaba de miedo. ¿Te sientes bien? Estás pálido y sudando. Oh, está bien. ¿Pero qué te trajo aquí tan temprano? Te estaba esperando. Mi corazón se hundió. No, ¿qué decía esa maldita carta? Lo siento, general. Sí, así es, ya que hemos hecho esperar a tanta gente. Pero estás haciendo esto por una letra. ¿Una carta? ¿Qué carta? No es así. Estilicón me miró con expresión lastimera y chasqueó la lengua. Escuché que bebiste mucho con Akan ayer. Recupera la cordura. Entonces me estabas esperando. Uy. Desde que Su Majestad falleció, los asuntos internos han estado algo reprimidos, así que ahora es momento de mirar hacia afuera. Afuera. Escuchar eso me preocupó un poco. Ahora, Akan está esperando que se vaya, y si se va, le preocupa que le quiten el zodiaco. Voy a cruzar los Alpes y echar un vistazo a la zona del Rin. General, estamos en pleno invierno. ¿Cómo se atreve a mover sus tropas en este día tan frío? Estilicón dijo con una sonrisa. No te preocupes demasiado, vuelvo rapidísimo. Y estás en la capital, ¿verdad? General. Hay muchos oídos escuchando. Miré a mi alrededor rápidamente. Estilicón sonrió ante mi apariencia y dijo. Jaja, aquí solo hay gente de confianza, así que no te preocupes demasiado. Entonces hablaré con total libertad. Si se va, general, Akan y su grupo harán algo. No podrán moverse. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Aún no están listos y tú no estás aquí. Estilicón se fue con una sonrisa sin sentido. Después de despedir a Estilicón, cuando llegué a mi oficina en el cuartel, me esperaba un rostro acogedor. Vaya, no sabía que Marius tendría tanto éxito. Polo. Jajaja, ha pasado muchísimo tiempo, Marius. Oh, ahora debería llamarte general. ¿En serio? Ja. El ayudante que estaba durmiendo en el rincón también se despertó y saludó, luciendo aturdido. ¿Está usted aquí, general? Dequimus,
ven a saludarme, mi nombre es Polo y estaré trabajando contigo. El ayudante miró a Polo con lástima. Encantado de conocerlo. Estoy encantado de conocerte también. Ahora que los saludos han terminado, es hora de ponerse a trabajar. Sí. Los siguientes días fueron muy ocupados. La primera prioridad fue entrenar a los soldados. Lo que se podía ver desde las líneas del frente era que el principal enemigo actual de Roma, las tribus germánicas, eran fuertes en emboscadas e incursiones, pero débiles en el combate frontal en grandes formaciones. Así, en los últimos tiempos, el ejército romano ha preferido las emboscadas y las incursiones en línea con las tácticas de las tribus germánicas, y como resultado, las ventajas que el ejército romano tenía anteriormente se han visto mermadas. En ese caso, decidí que sería mejor perfeccionar mis fortalezas existentes. Por lo tanto, planeamos centrarnos en el entrenamiento grupal en lugar del entrenamiento individual tradicional. Es posible que otros estén pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo planeas cambiarlo? Volvamos a las viejas costumbres. Reforzamos la formación formal y, en paralelo, impartimos formación individual. Entonces no lo odiarían los soldados. También hay una manera de hacerlo. Cada vez que participas en un entrenamiento, recibes una pequeña recompensa como parte de los gastos de formación. ¿Te refieres a la recompensa? La unidad tiene problemas económicos. No te preocupes, lo pagaré de mi bolsillo. Entonces, ¿qué? Después de eso, el tiempo de entrenamiento se llevó a cabo de manera diferente a antes y se realizó en formato FM. Cada sesión de entrenamiento implicaba un entrenamiento ceremonial con decenas de kilogramos de equipo, y los soldados debían blandir escudos y espadas de madera que eran el doble de pesados que su equipo real. 10 minutos de descanso. ¡Qué asco! Gracias por tu esfuerzo. Joder, voy a perder. Después del entrenamiento, los soldados se reunían alrededor de hogueras instaladas en todo el campo de entrenamiento para descongelar sus cuerpos congelados. Desde que cambió el jefe, carajo, el entrenamiento se ha vuelto muy estricto. Es bueno para hacer ejercicio. ¿De qué estás hablando? Estás bien, debes estar pasándolo mal. ¿Pero no es bastante caro el coste de la formación? Pero aún así, me duelen los huesos cuando me revuelco en este invierno. Ja ja ja, me duele muchísimo. ¿Qué tal si te dan el alta ya? ¿Qué clase de descarga es esta? Todavía tengo una familia que alimentar y mantener. Los soldados que estaban charlando se levantaron de sus asientos al sonido de la trompeta. Aquí vamos de nuevo. Dios mío. Terminemos esto rápido. Yo iré primero. El entrenamiento se desarrolló de forma constante. Los soldados protestaron contra el repentino programa de entrenamiento, pero completaron en silencio el difícil entrenamiento cuando les dijeron que se les pagaría por él. Después de todo, el dinero es lo mejor. Durante varios días, en lugar de centrarse únicamente en entrenar a sus soldados, también hizo que los artesanos de su unidad crearan linternas y se las suministraran a su caballería. Incluso los soldados de caballería que al principio se mostraron reacios lo probaron una vez y todos lo aceptaron por su conveniencia y utilidad. Decimus, ¿va bien el reclutamiento de nuevos soldados? Sí, hay mucha oposición a la incorporación de personal de las legiones existentes, por lo que estamos reclutando en zonas cercanas y hay más solicitantes de los esperados. ¿En serio? ¡Qué suerte! Y gracias a las linternas, el número de caballería ha aumentado considerablemente. No hay suficientes caballos de guerra. Seguimos en buena forma, ya que estamos comprando caballos de la Galia y de Hispania. ¿No son mejores los caballos de Oriente? ¿Por qué traéis caballos de la Galia e Hispania? Recuerdo claramente haber escuchado que los caballos persas son buenos para actuar. Realmente me pregunté por qué trajeron caballos de la península ibérica o de Francia. Los caballos hispanos son un poco más pequeños que otros caballos, pero son ágiles y adecuados para la caballería ligera, mientras que los caballos galos son grandes y fuertes y adecuados para la caballería pesada. ¿Es eso así? Además, incluso si intentaras comprar caballos persas pagando dinero, los persas no los venderían. Ya veo, ahora que lo oigo, hay algo de verdad en lo que dijiste. Gracias a las linternas que introdujiste, hemos aumentado en número, pero aún queda mucho por enseñar. Incluso si nos formamos y nos movemos, las filas se desintegrarán, así que hay mucho por hacer. ¿Es así? El tiempo lo dirá. Habló con Polo, dejando atrás la intensa mirada de Décimo. Polo, ¿qué pasa con la infantería? Desechamos todos los equipos viejos y rotos y los reemplazamos por equipos nuevos. No lo descontaron del sueldo de los soldados, ¿verdad? También tengo un cuello, así que lo tomé de la propiedad privada del general. Ah, ¿qué seguro estás? Polo, ¿no te dijo el general que lo usaras tanto como quisieras? Aunque le dije que lo usara como quisiera,
me sentí mal cuando escuché la verdad. Fue solo una gota en el océano comparado con el dinero que recibí de Akan, pero eso no significa que no me arrepienta. ¿Es por esto que la gente está tan obsesionada con el dinero? Bueno, ya basta de esa historia, Polo. Sí, general. ¿Qué está haciendo Akan ahora? Escuché que estaba enfermo en cama. ¿Estás enfermo en cama? No pude comprender fácilmente por qué Stilicón estaba enfermo en esta situación mientras estaba fuera. Claro, podría ser que esté realmente enfermo, pero ¿cómo puedes creer que alguien que come todo lo que supuestamente es bueno para su cuerpo todos los días enferme? Debería ir a ver a Akan. Sí. Polo, 10. Me voy ahora, para que puedan echar un vistazo y luego entren. Después de decir eso, se dirigió directamente a la mansión de Akan. Rápidamente monté mi caballo y llegué a la mansión de Akan, donde los esclavos me recibieron. Marius, ¿qué pasa? He oído que el señor Akan no se encuentra bien. ¿Puedo ir a verte algún día? Su Majestad Akan te estaba esperando de todos modos. ¿Qué? ¿Cómo que estaba esperando? Seguí al esclavo que me guiaba apresuradamente hacia Akan. ¿Y qué es esto? Akan, de quien se decía que estaba enfermo, estaba hablando con Heraclio. No, ¿qué pasa? Debes estar sintiéndote mal. J.E. ¿Qué dije, general? ¡Qué vergüenza! ¿Quién hubiera pensado que una amiga que solo me conoce desde hace unos días llegaría más rápido que las que llevan décadas juntas? ¿De qué estás hablando? Akan, que llevaba mucho tiempo riendo, me habló. El rumor de que estoy enfermo lo inicié yo. Al escuchar eso, tuve una idea aproximada de lo que estaba pasando. Akan no aprovechó el tiempo en que Stilicón estaba ausente, sino que difundió rumores de que estaba enfermo para alejar a los demás. Pero yo fui el primero en correr allí. Como era de esperar, lo notaste de inmediato. Akan sonrió como si estuviera satisfecho, pero pronto su rostro se endureció y dijo: «¿Pero cómo puedo ni siquiera mostrar mi rostro a quienes dijeron que se unirían a mí? Por favor, espere un poco más. No tiene sentido esperar. ¿No son solo polillas ante una llama atraída por el poder?» Akan suspiró. Cada uno tiene su propia historia. Hay tumbas sin historia, ¿verdad? Si hubiera querido venir, habría hecho lo que fuera. ¿Verdad, Marius? Sí, eso es cierto. En realidad, si no hubiera sido por las órdenes de Stilicón, no habría venido. De todos modos, parecía que la confianza de Akan en mí había aumentado. Por cierto, ¿hablaste con Stilicón el día que se fue? Sí, eso es cierto, pero... ¿qué dijiste? No había mucho de qué hablar. ¿En serio? No lo creo. Akan habló como si supiera algo. Pero entonces Stilicón habló claramente. Él dice que las únicas personas que lo rodean son aquellas en las que confía. Eso significa que Akan estaba tratando de deshacerse de mí solo por el hecho de que conocía a Stilicón. Realmente no había nada de qué preocuparse. Ver a Akan concentrado me dio una idea interesante. Hay una cosa, en realidad. Claro que no podía haberme quedado callado. ¿Qué fue eso? Es decir, ¿no llegaste a casa hace unos días completamente borracho? Sí, porque tiré todo el alcohol de la casa ese día, jajaja. Escribí una carta esa noche sin saberlo, ¿no? ¿Una carta? ¿Qué carta? Jajaja, no existe una carta así. ¿Qué es eso? Jajaja. Señor, existe eso que se llama cartas intercambiadas entre jóvenes. Akan aplaudió como si acabara de darse cuenta. Entonces, ¿esa carta? Sí, lo envié a Termantia. Para ser honesto, me sentí un poco avergonzado. Me refiero a revelar mi historia personal a otros. Pero después de hablar, los rostros de Akan y Heraclio parecieron iluminarse significativamente. Sí, podría pasar entre hombres y mujeres jóvenes. Entonces Stilicón te conoció. Sí, hablamos de esa carta. Jajaja. Qué gracioso. Ni siquiera alguien tan bueno como Stilicón puede evitarlo delante de su familia. Supongo que estoy en serios problemas otra vez. Jajaja. Bueno, eso es verdad. Ahora que sabemos que Akan está bien, es hora de salir. Hablé con Akan en voz baja, observando su estado de ánimo. Vine aquí rápidamente porque escuché que Akan estaba enfermo y me siento aliviado al ver que está bien. Ay, muchísimas gracias. Eres la única, jajaja. Tengo trabajo por hacer, así que estoy pensando en volver. ¿Te parece bien? Sí, hice venir hasta aquí a una persona ocupada que trabaja para el país. Lo siento. No, te veré más tarde,
Heraclio. Luego de terminar los saludos, salí naturalmente de la habitación. Mira, Heraclio, creo que ese tipo esconde algo. ¿Es eso así? Escuché que hoy te reuniste con Estilicho y hablaste con él, pero no he escuchado nada de ti, así que es realmente sospechoso. ¿Pero no viniste corriendo en cuanto oíste que Nari estaba enferma? Por eso es más sospechoso. Sí. Heraclio inclinó la cabeza como si no entendiera muy bien. ¿No sería eso más leal? No, Marius es de otra raza. Puede parecer fiel a sus deseos por fuera, pero es un hombre leal y recto. ¿Cómo lo sabes? Si haces algunas verificaciones de antecedentes, todo saldrá a la luz. Ah, es así. Akan sonrió mientras miraba al tenso Heraclio. No tienes por qué preocuparte. Ve, gracias. De todos modos, uno de ustedes fue el primero en venir corriendo cuando escuchó que estaba enfermo. Akan levantó 2 dedos, luego los dobló uno por uno y habló. La persona que vino a mí porque estaba preocupada por mí. La persona que vino a comprobar si estaba muerto. Mientras tanto, el Palacio Imperial en el este se veía perturbado por el avance de los godos hacia el sur. No debería haber entonces una solución. Lupinos golpeó su escritorio con ira. Otros inclinaron la cabeza ante su aparición, y solo el emperador Arcadio consoló a Rufino. Lupinus, no será porque ellos tampoco lo recuerdan. Su Majestad, los bárbaros están arrasando Grecia ahora mismo. ¿Sabe qué ocurrirá si Grecia es saqueada? No sé. Nos han cortado la financiación. Ah, ¿en serio? No es eso. Jajaja. Arcadio escuchó atentamente las palabras de Rufino, lo que le hizo sentir incómodo. Lupinus meneó la cabeza y suspiró. Sí, el ejército. ¿Está listo el ejército? La mitad de las tropas no regresaron bajo el mando del general Estilicón, y la otra mitad fue llevada hacia Menor por el general Timacio. ¿Hacia Menor? ¿Qué está pasando allí? Lupinus preguntó con una mirada absurda en su rostro. He oído que unos bárbaros llamados Baekun han invadido profundamente nuestro territorio y están llevando a cabo incursiones. ¿Bacón? ¿Qué demonios? Nada funciona. Y oí que el general Estilicón también viene. ¿Qué? ¿Por qué está ese tipo aquí? Dijiste que resolverías el problema gótico. Mierda. Lupinus se agarró la cabeza. Después de llegar al Palacio de Oriente, justo cuando estaba a punto de hacer algo como regente de Oriente, los godos entraron corriendo, y usando eso como excusa, llegó Estilicón, lo que fue un verdadero dolor de cabeza. Después de pensarlo un rato, Lupinus dijo: envíale a alguien a ese chico. ¿De quién estás hablando? Ese bastardo llamado Alaric. Sí. Ve y díselo. Reconoceré el cargo de Poiderati que el emperador te ha asignado y te permitiré saquear Tesalónica. Señor Lupinus, eso es todo. No, pero aún así, un poquito. Si nos quedamos quietos, el general Estilicón nos derrotará. Eso es un poco. Lupinus golpeó el escritorio otra vez. Ante esto, las demás personas que estaban hablando guardaron silencio. Lupinus miró a la gente reunida en la habitación con ojos brillantes y dijo: he sufrido toda mi vida y ahora por fin veo la luz, y quieres que me rinda ahora. No estoy diciendo que debas rendirte. No me refiero a eso. ¿Qué pasará cuando ese cabrón de Estilicón venga aquí? Eso estaría bien. Lupinus gritó, arrojando los papeles sobre el escritorio. ¿De qué sirve eso? Es obvio que ese chico también intentará ocupar el puesto de regente del Este. Eso es verdad. ¿Creen que soy el único que tiene dinero? ¿Hay alguien entre ustedes que no haya tomado mi dinero? ¿Saben que todos ustedes son solo dinero? Los senadores evitaron la mirada de Rufino y miraron hacia otro lado. Así que, antes de que llegue ese bastardo de Estilicón, lucharemos contra Alarico, y luego nos enfrentaremos al que ganó. El puño de Lupinus golpeó la palma. ¿Cómo es? ¿Tenemos las tropas para hacer eso? Tenemos que empezar a reclutar ahora, emitir una orden de reclutamiento a la ciudad. ¿Una orden de reclutamiento? ¿A cuántas personas se reunirá? Es una idea muy imprudente. Tú, sal de aquí. ¿Qué demonios? Suéltalo. Suéltalo. Lupinos, no pueden hacerme esto. El Senado quedó en silencio mientras los senadores que se oponían a Rufino eran arrastrados como perros. Bueno, ¿alguna otra objeción? Negociación. Alaric preguntó con una expresión desconcertada ante el repentino giro de los acontecimientos. ¿Entonces quieres que te prometa mi lealtad nuevamente permitiéndote saquear mi territorio? Has oído bien.
Si querías engañarnos, deberías haberlo hecho bien. ¿Verdad, Vidimer? El que estaba al lado de Alaric respondió. No es algo que debe suceder para que llegue a nosotros. Tiene sentido. Sí, es un asunto interno o externo. ¿Qué quieres decir? El que vino como enviado de Lupinus tembló. Alaric se sentó con la barbilla apoyada en la mano y miró en silencio al mensajero de Rufino. Vidimer jugueteaba con su hacha a su lado, hasta que finalmente el mensajero de Rufino, incapaz de soportar el miedo, abrió la boca. Estilicón. Estilicón viene. ¿Estilico? Alaric miró hacia Vidimer. Pero Vidimer simplemente se encogió de hombros y no dijo nada más. Eso. No debería estar esa persona en el oeste. Ha venido en persona para someter al Lord Alaric. Bueno. Alaric dijo con expresión interesada. ¿Pero está bien que diga algo así? Al fin y al cabo, ¿no somos de la misma especie que tú? Hace ya bastante tiempo que Lord Lupinus y Estilicho no están enfrentados. Aunque ahora somos de la misma raza. Para ser sinceros, nos sentimos más cercanos al general Alaric. Veo. Alaric asintió como si entendiera, luego hizo un gesto con la mano y dijo. Entendido. Entonces regresa y dile a tu amo que los godos solo hacen lo que se les paga. Está bien. Cuando el mensajero regresó, Vidimer, que había permanecido allí con rostro hosco, habló. Mi señor, parece que están intentando provocar una pelea entre nosotros y Estilicón. Creo que sí. ¿Por qué no le pides a Estilicón que nos contrate? El hombre que fue derrotado por los romanos y se arrastró hasta aquí está pidiendo unir fuerzas con Roma. ¿No es esa cosa diferente de esta otra cosa? Ja. Es broma, Vidimer. Alaric dijo, enderezando su postura. En lugar de hacerle una oferta a ese tipo Estilico, cedamos a sus condiciones. Entonces quieres pelear. Realmente no hay ninguna razón para evitarlo. Mi señor, los romanos no son de fiar. Son hombres que te apuñalarán por la espalda en cualquier momento si creen que no son necesarios. Tienen la fuerza para empuñar una espada. Nunca se sabe, podrían aprovecharse de nuestra debilidad después de la batalla. Los enemigos deben estar cansados de correr largas distancias. ¿Por qué estás tan preocupado, Vidimer? Vidimer habló como si estuviera frustrado por la apariencia relajada de Alaric. Mi señor, el ejército romano siempre está esperando que bajemos la guardia. Lo sé muy bien, pero no hay ningún ejército en el este que pueda detenernos ahora. No sé. Oí que los Baekún recorrían hacia saqueando los territorios de Persia y Roma Oriental. Eso fue hace mucho tiempo, así que no deberían tener tropas allí. Eso es. Pero... dijo Alaric, golpeando a Vidimer en la espalda. Ja, te preocupas demasiado. En fin, solo tenemos que encontrar un lugar donde establecernos. Sí, mi señor. Como dice el viejo refrán. Se decía que el dinero viene antes de que las personas luchen entre sí en la guerra. Eso fue correcto. Pedía dinero prestado a Símaco y a Acán todos los días, y cuando eso no funcionaba, invertía su fortuna personal. Cuanto más vaciaba mis bienes personales y ganaba dinero, más descontentos estaban los soldados de la CSS. La capa y la túnica que se llevaba debajo también estaban teñidas de negro con carbón hecho de robles quemados, por lo que el negro y el gris se mezclaban de manera bastante armoniosa, haciéndolo presentable. ¿Por qué carajo las capas y la ropa de los soldados son negras? Ni siquiera importa cuando sea el momento, es genial. ¿No simboliza el negro el mal? Dicen que los demonios visten de negro. ¿No sería aún mejor? Eso significaría que tengo a esos cabrones saliendo del infierno bajo mi mando. Está bien. No precisamente. Dios mío, desde la antigüedad el negro ha sido el mejor color. No sabes lo genial que es un traje negro. El negro era mucho mejor que el morado, que era llamativo y costaba mucho dinero. ¿Por qué el señor Symmachus pidió a todos que se reunieran aquí? Yo tampoco lo sé. Quizá esté intentando inspeccionarlo. ¿Symmachus? Estaba destinado a ser así. Aunque tenía una conexión con Símaco a través de la tenue conexión de Estilicón, él estaba ocupado manejando asuntos administrativos en el Senado y yo estaba ocupado reorganizando mi guardia pretoriana, así que no éramos muy cercanos. Casi nunca nos reunimos, a menos que pidamos más presupuesto cuando nos da pena. Pero, de repente, al solicitar una revisión, algo parecía estar mal. Aquí tienes. Atención, tropas. Los soldados enderezaron sus posturas como si una cuerda suelta se hubiera tensado en respuesta a mi voz. Sé que puede ser un poco exagerado, pero incluso si el comandante del batallón viniera a la unidad, habría caos. Era casi como si viniera el primer ministro.
Aunque no quería prepararme, no pude evitarlo. Marius. Venga pronto, señor Symmachus. MMM. Símaco miró a los soldados y luego me habló. Has cambiado mucho en solo unas pocas semanas. Jajaja, todo es gracias al apoyo de Symmachus-sama. Pero, ¿sabes? Mi corazón latía con fuerza con cada palabra que decía Símaco. ¿Así se sintió el comandante del batallón frente al comandante de la división? Me sentí muy nervioso, como cuando era soldado raso. Los uniformes de los soldados son todos negros. ¿Hay alguna razón para eso? Sí, te lo explicaré. Eso es. No hables demasiado, simplemente ve al grano y sé breve. Lo modificamos para tener en cuenta la reducción de costes y los aspectos estéticos. Su Majestad el Emperador también quedó satisfecho. Ante la mención de Honorio, Símaco también levantó una ceja y dijo: ¿Majestad? Sí, el color está un poco apagado, pero no pasa nada. Gracias. Ahora vamos a ver la caballería. Podemos dispersar a los soldados. No, déjame esperar un momento. Está bien. Hizo una señal a Polo y Décimo para que dejaran descansar a los soldados. Polo y Decimus asintieron como si entendieran todo y gritaron: hacer una pausa. Descansar. Tomó a Símaco y lo condujo al campo abierto donde estaba reunida la caballería. La caballería demostró su poderío con caballería pesada vestida con armadura brillante y armadura de caballo. Junto a ellos se encontraba la caballería ligera armada con armadura de láminas. ¿Estás bien preparado? ¿No es este nivel de preparación esencial para proteger el palacio? Cierto. Uf. Symmachus, que estaba sonriendo con satisfacción, de repente dejó escapar un suspiro. ¿Qué ocurre? Escuché que últimamente te llevas bien con Akan. Eso. Ah. No pretendo culparte ni reprocharte por eso, solo tengo una idea de la situación general. Entonces, ¿por qué es de repente? Akan ha seducido a Su Majestad el Emperador. ¿Qué quieres decir? Su Majestad el Emperador ha oído que los godos, liderados por Alarico, están invadiendo Grecia desde el este, y desea acudir en ayuda de su hermano. Sí. Le dije que el general Estilicón ya se había ido, pero no me escuchó. No, espera. ¿No fue el general Estilicón al Rin? Símaco chasqueó la lengua. Parece que ese amigo no te lo dijo. ¿De qué estás hablando? Inicialmente, esta expedición tenía como objetivo estabilizar la línea del frente con los soldados que pronto regresarían al este, pero el general Estilicón se apresuró a acudir allí cuando escuchó que los bárbaros habían invadido el lado griego. ¿Por qué los soldados regresan al este? Originalmente eran soldados de Oriente. Tras la muerte del emperador, los trajeron en secreto con ellos. Así que, para resumir, se dijo que los soldados orientales originalmente liderados por Teodosio regresaron después de la muerte de Teodosio, con la mitad liderada por Arcadio y Rufino, y la mitad restante bajo el mando de Estilicón. Ahora era el momento de que los soldados regresaran. ¿Por qué Su Majestad el Emperador quiere ir a Grecia? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque engañaste a Su Majestad con tu lengua afilada. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo hice eso? Después de escuchar las historias que me has contado, Su Majestad dijo que a él también le gustaría liderar el ejército como un general. Sí. La causa del problema fue que había estado contando historias de grandes personas que sabía que eran aburridas. Como leí muchas biografías cuando era joven, era natural que le contara historias de grandes generales a Honorio, que era como un hermano menor para mí. Esto pareció haber encendido un fuego en el corazón del joven Honorio. En lugar de detenerlo, Akan avivó las llamas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué debo hacer? Preparad a los guardias. Símaco me miró con ojos decididos y dijo: ahora que hemos llegado a este punto, te sugiero que vayas a Grecia y le des mis saludos al general Estilicón. Señor Símaco, has venido hasta Grecia. ¿Qué podemos hacer? Su Majestad se va de expedición. Entonces puedo quedarme en la capital. Ante las palabras de Mario, Símaco señaló con el dedo y gritó, pareciendo muy enojado. ¿Qué significa que el capitán de la guardia, que debería estar más cerca de Su Majestad, no permanecerá a su lado? No. Tengo trabajo que hacer, y el general Estilicón está en Grecia. Tú empezaste esto, no deberías ser responsable. Símaco tenía razón. Fue mi culpa causar este desastre, así que en última instancia debería asumir la responsabilidad, pero realmente no quería ir hasta Grecia. Estaba muy lejos, y era preocupante abandonar la capital en ese momento cuando Akan estaba tramando algo malo. Por supuesto, es cierto que durante ese tiempo,
los soldados fueron entrenados y armados en preparación para la guerra, pero esto era solo una preparación para expulsar a Akan y sus fuerzas subordinadas. Se decía que no valía la pena desperdiciar fuerzas mientras se luchaba contra los godos. Está bien, lo entiendo. Me prepararé rápido. Tiene que estar listo a más tardar esta tarde. Sí, lo entiendo. Símaco salió del cuartel a paso rápido. Pensé mientras veía su espalda alejarse. ¿Por qué Akan instigó al mocoso? Podría ser que el anciano se dio cuenta. Las dudas empezaron a aparecer en mi mente. Claramente su actuación fue perfecta. Para ser exactos, sería correcto decir que era difícil para los demás sospechar fácilmente. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que Akan sospechaba de él. Incluso en este caso, ¿qué significa que Akan, que normalmente habría calmado al joven Honorio, en cambio incitó a Honorio y lo envió al campo de batalla? Dado que la Guardia Real es bastante grande, ¿planeas aprovechar esta oportunidad para debilitar su poder? No me vino ningún otro pensamiento a la mente. Después de pensarlo un rato, tomé mi escolta y fui a la mansión de Akan. Akan estaba leyendo un libro tranquilamente. Sí, lo has pasado mal. Su Majestad, ¿cómo pudo hacer esto? ¿De qué estás hablando? No solo no puedes detener a Su Majestad, sino que además lo estás instigando. Estaba realmente enojado con Akan, pero Akan simplemente se rió y no mostró ninguna reacción. Más bien, reprimí mi enojo al verlo observar cómo reaccionaría. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Por qué me preguntas eso? No has empezado un negocio. Jejeje. Solo te puedo dar un consejo ahora mismo. No te separes de Su Majestad. Sí. ¿No es obvio? Cuanto más obvio es, más fácil es olvidarlo. Tenlo siempre presente, tenlo siempre presente. Akan estaba hablando en serio, pero no pude comunicarme con él. El trabajo de la guardia es proteger al emperador, entonces ¿qué significa decirles que no olviden su deber? Tenía un matiz que sugería algo, pero era demasiado vago para preguntarlo. No parecía que me respondería incluso si le preguntara. De todos modos, lo entiendo. Me levanté de mi asiento. Era hora de reorganizar lentamente la unidad y partir. No te preocupes demasiado, ya casi todo está listo. Me detuve allí mismo y giré la cabeza para mirar a Akan. Akan tenía los ojos cerrados. No pude distinguir si estaba pensando o tomando una siesta. ¿De qué tipo de preparativos estás hablando? La semilla fue plantada en Cartago. ¿Cartago? Conseguiste evitar la mirada de Estilicón. Marius, no hay nada en este imperio que no pueda hacer. Veo. Cuando encontré los ojos de Akan, una sensación de incomodidad y disgusto brotó desde lo más profundo de mi pecho. Akan me miró en silencio. Cuide bien de Su Majestad Marius. ¿Cuántas veces dices esto? Digo esto porque no puedo enfatizarlo lo suficiente. Si estabas tan preocupado, deberías haberlo detenido, Su Majestad. Jajaja, ¿no conoces bien la personalidad de Su Majestad? Nunca se rinde ante nada que se propone. Pero deberías probarlo. Tú eres quien inició el incendio, entonces ¿por qué estás enojado conmigo? Voy a ir. Bueno. Recogió el casco que había quedado sobre la mesa y salió de la mansión de Akan. Suenas como un viejo molesto. Mientras salía de la mansión murmurando para mí mismo, los soldados que esperaban en la entrada me saludaron. Listo para partir. Su Majestad. Parece que se va a llevar las gallinas con él. Mierda. Se subió al caballo y se apresuró a ir al palacio. Tan pronto como llegaron al palacio, vieron a Honorio tendido en el suelo de mármol, gritando fuertemente. Tomaré Roma y Persia. Su Majestad, no tiene precedentes llevar animales al campo de batalla. Si puedes llevar un caballo, ¿por qué no un pollo? Su Majestad, ojo. Cuando me bajé del caballo y caminé hacia Honorio, los sirvientes que lo habían estado observando ansiosamente se hicieron a un lado. Me pregunto si así se sienten los padres cuando ven a sus hijos tirados en el supermercado. Fue vergonzoso y verdaderamente patético. Por favor, levántate. Mario. Están tomando Roma y Persia. Bien, entonces, antes que nada, por favor, levántate. El emperador no puede acostarse en ningún sitio. Levantó al emperador que se había convertido en uno con el suelo y sacudió el polvo de su ropa. El niño habló con voz llorosa. No podemos tomar Roma y Persia. ¿Quién lleva sus mascotas a la guerra? ¿No fue ese el caso del rey Pedro? Oh, mierda. La última vez que conté la historia de Pedro el Grande, que envió a un niño lejos porque insistía en que jugara al fútbol-voleibol, pareció encender el corazón de Honorio. Era una historia sobre un joven emperador que se había escondido en el campo para evitar a sus enemigos durante su infancia,
y que dirigía un ejército para derrotar a sus enemigos, una historia que fue adaptada en gran medida de las biografías. ¿Quién habría pensado que Honorio estaría tan absorto en esto? Claro, Peter también tenía un gato al que adoraba, pero no lo llevó al campo de batalla. Honorio se deprimió aún más cuando contó la historia que había inventado en el momento. Entonces tenemos que dejar atrás Roma y Persia. Sí, Su Majestad regresará pronto de todos modos. Entonces, ¿qué debo dejar? Pedro dijo lo mismo. Honorio soltó las gallinas con voz llena de pesar y las gallinas asustadas gritaron y huyeron. Marius, ¿dónde está mi armadura? Ah, ¿te refieres a la armadura? Giré los ojos y miré al asistente. El asistente meneó la cabeza como si no tuviera idea de esto. ¿Qué carajo? Por supuesto, todo está listo, Su Majestad. Como era de esperar de Marius. Cuando mi tío muera, le cederé su puesto a Marius. Oh, gracias. Oh. Era un emperador que decía cosas que cualquiera se alegraría de escuchar sin dudarlo. Los rostros de los asistentes y del chambelán jefe que se encontraba cerca se endurecieron, pero fingieron no ver. Mario. Hay un oráculo de un lugar llamado Delfos en Grecia. Majestad, no debéis creer esas cosas. Dicen que todos los que oyeron el oráculo descender de allí eran héroes. Su Majestad. No es que uno se vuelva héroe por escuchar un oráculo, sino que el héroe va a escucharlo. ¿De verdad? Entonces yo también iré al templo de Delfos. Su Majestad, ese lugar ya fue cerrado por el emperador Juliano. Honorio gritó como si no supiera por qué. ¿Por qué? Porque no deberías creer en esas supersticiones. Superstición. Pero no son ciertas las historias de héroes. ¿Qué opina, Su Majestad? ¿Le parece cierto todo esto? Honorio dudó un momento ante mi pregunta, luego respondió alegremente. Debió haber héroes. Estaba en el libro. Si Su Majestad lo cree, debe estar ahí. ¿Podemos enviar las tropas ya? Está bien, vámonos. Suspiré y moví los brazos hacia adelante un par de veces. El jinete que vio mi señal levantó en alto su bandera negra en forma de águila y la unidad comenzó a moverse poco a poco. Medio paso adelante. Así comenzó el viaje de Honorio a Grecia. Mientras tanto, Estilicón sonrió feliz al escuchar esta noticia. Escuché que mi sobrino viene. Su Majestad el Emperador. Sí, así que vienes a ayudarme. J.E. No sé si esto me gustaría o no. Pero ya que mi joven sobrino se ha rebelado contra su voluntad, ¿no debería yo, el tío, ayudarlo? Gaudencio preguntó seriamente ante las palabras de Estilicón. Entonces, ¿cuál es el plan para atacar a los enemigos al amanecer de hoy? Cancelar. Descansemos hasta que llegue Su Majestad. Los soldados están muy cansados. Vas a usar un cuchillo de matadero para matar a un pollo. ¿Qué significa eso? Marius me lo dijo la última vez. Dijo que significaba hacer algo inútil. ¿Marius otra vez? Ja, ese tipo también es. ¿Qué tal si lo solucionamos rápidamente? Estilicón dijo meneando la cabeza. Antes de venir aquí, solo pensaba en derrotar rápidamente al enemigo y expulsarlo de la frontera. Pero si Su Majestad viene, será otra historia. ¿De qué estás hablando? Estilicón levantó la cabeza y observó el campamento enemigo que se movía afanosamente. Dijo Estilicón, mirando a la gente que corría afanosamente entre las antorchas encendidas aquí y allá y el humo que se elevaba sobre ellos. Esta es una oportunidad para extender la influencia de Occidente a Oriente. Me pregunto si Su Majestad el primero lo dividió por alguna razón. Mientras lidiaba con asuntos internos, me di cuenta de una cosa. Gaudencio respondió a las palabras de Estilicón con indiferencia. Hasta un niño de 3 años del barrio sabe que el imperio es un desastre. Eso es lo que significa, pero la división entre Oriente y Occidente, creada para el buen gobierno del imperio, en realidad lo está carcomiendo. ¿Es eso así? Sí, ¿no están empezando a cambiar poco a poco las lenguas habladas en Oriente y Occidente? Ahora que lo oigo, parece que es así. Dijo Estilicón, acariciándose la áspera barba. Si las cosas continúan así, el imperio quedará completamente dividido en este y oeste. Pero si nos fusionamos de nuevo, ¿no causaría un caos aún mayor? Por eso tenemos que fusionarlos poco a poco. Ja. Por lo que he oído, parece que el general vivirá mucho tiempo. Estilicón se rió entre dientes ante las palabras de Gaudencio. Sí, quizá cuando envejezca y muera. Si no, entonces. Estilicón sonrió mientras pensaba en alguien. Puedo pasárselo a otra persona. Eres tan irresponsable para ser un general. Ja. ¿En serio?
He estado pensando en eso últimamente. ¿Qué estás pensando? Dije que moriría si intentaba manejar demasiadas cosas yo solo. Ja ja ja. Te acabas de dar cuenta de algo tan simple. Es hora de admitirlo. El imperio es demasiado grande para que una sola persona lo proteja. Estilicón miró hacia el cielo. Innumerables estrellas centelleantes en el cielo nocturno le dieron la bienvenida. Todo estuvo bien hasta una semana después de que dejamos Mediolanum. Los soldados realmente no tenían de qué preocuparse y los carros de suministros estaban bien abastecidos. Honorio también quería mostrar una faceta distinta de sí mismo a la que había visto en palacio, imaginándose como un orgulloso emperador que salía a la guerra. Pero a medida que pasaba el tiempo, Honorio empezó a aburrirse. Honorio, cansado del interminable viaje, pronto se bajó del caballo, subió al carruaje que había preparado y comenzó a quejarse todo el día. Marius está aburrido. Su Majestad, ¿no le conté una historia interesante hace un rato? Por favor, tenga paciencia un poco más. Estoy aburrido. Al principio entretuvo a Honorio contándole todo tipo de historias, pero eso no duró mucho tiempo. Así que a partir de ese momento, tomaba descansos entre las marchas y pasaba el tiempo jugando a la pelota con los soldados. Honorio, que se había aburrido, solía tirar piedras a los soldados que pasaban o gritaba a los que simplemente descansaban para molestarlos, por lo que tuve que estar siempre a su lado para soportar sus molestias. Debido a esto, la línea de marcha se hizo cada vez más larga y más caótica, y debido a esto, tomó 1 mes y medio para alcanzar la distancia que normalmente tomaría 1 mes. Cuando cruzaron la frontera entre Dardania y Macedonia en Grecia, Honorio estaba tan exhausto que ya no se quejaba. En cambio, molestó a la gente diciendo cosas inesperadas. Dile a los soldados de Marius que canten una canción. Su Majestad, los soldados no son payasos. No. Ahí está lo que canté la última vez. Estás hablando de los militares. Sí. Eso es. La última vez, cuando pasaba por Dalmacia, me aburrí tanto mientras marchaba que me encontré tarareando una canción militar, y los soldados que la oyeron la cantaron conmigo. El tono y el ritmo eran un desastre, pero como se esperaba de los romanos amantes de la música, rápidamente crearon nuevos tonos y ritmos y ahora a veces la cantan como su canción militar no oficial. Estás tan aburrido. Ya terminé de leer el libro, así que no me queda nada por hacer. Así que date prisa y canta una canción. En ese momento un pensamiento divertido cruzó mi mente. Su Majestad, estos son sus soldados. Su Majestad, por favor, dé la orden solemnemente. Yo. El niño pareció avergonzado por un momento, pero pronto habló con cara orgullosa. ¿Pensaste que no podía hacerlo? Honorio abrió la ventana del carruaje y gritó con voz juvenil. Oye, canta una canción. Pero los soldados se mostraron cautelosos y no abrieron la boca a pesar de las órdenes del emperador. Honorio se sintió avergonzado por esto. No pude evitar reírme a carcajadas al ver al pequeño tan nervioso. PFFT. Beneficio. Marius, ¿cómo te atreves a burlarte del emperador? No, ¿cómo no te ríes al ver esto? Y lo que dices está mal, Su Majestad. ¿Qué? No te pido que elijas una canción. Solo sígueme. Se aclaró la garganta una vez y dijo. La canción militar suena mientras se mueve. La canción militar es Azul Pino. ¡Guau! Yo también. Quiero hacerlo. Ja ja ja, pruébalo. Solo entonces, mientras Honorio hablaba con voz juvenil, los soldados comenzaron a cantar una canción militar. El niño tenía una mirada orgullosa en su rostro. Marius. ¿Y el pino? Es un árbol que abundaba en mi ciudad natal. ¿Hay muchas cosas extrañas en la ciudad natal de Marius? ¿Es eso así? Yo también quiero ir a la ciudad natal de Marius. Intentaré encontrar algo de tiempo más tarde. Las canciones de guerra de los soldados resonaron en las montañas y las tropas llegaron a Grecia. Pasó el tiempo, pero Estilicón y Alarico no dieron un solo paso fuera de su campamento. Más bien, esperaban que al provocarse mutuamente, el otro los atacara. Jefe militar. ¿Estás aquí hoy también? Sí, afortunadamente pude ahuyentarlo disparándole una flecha. Parece que se están impacientando. Nada mejorará si me quedo aquí demasiado tiempo. ¿Cuál es la condición de los soldados? Gaudencio dijo moviendo la cabeza. Los soldados del este quieren volver a casa. Quizás sea porque su ciudad natal está cerca. ¿Es en serio? Hace unos días, los soldados de Occidente y Oriente se dividieron en facciones y entraron en una pelea. Esto es serio. Lupinus también necesita tropas para proteger el palacio y exige el regreso de las tropas. Estilicón se reía. Gaudencio, desconcertado por esto,
preguntó. General, no creo que esta sea una situación que merezca la pena reírse. ¿No es gracioso? Ellos también se inquietan porque tienen poco tiempo, y nosotros también. General, ¿no sería mejor expulsar al enemigo antes de que lleguen los refuerzos? Jajaja, si ibas a hacer esto, deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Los enemigos ya debían estar preparados. ¿Por qué no simplemente hacemos retroceder al enemigo? Mi caballería rodeará el campo de batalla y atacará al enemigo por la retaguardia. Estilicón meneó la cabeza. Eso es imposible. Si no puedes ver, el enemigo atacará con su caballería. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Te quedarás ahí sentado sin hacer nada? ¿Hasta que lleguen nuestras tropas? ¿No te dijo el mensajero anoche que llegaría alrededor del mediodía? Gaudencio suspiró y dijo: para ser honesto, me preocupa más que su majestad el emperador venga de visita. ¿Qué significa eso? Siendo sincero, ¿cuánto sabe el joven emperador sobre la guerra? Sería una suerte que no interfiriera. Jaja, es una preocupación inútil. ¿Crees que su majestad comandará personalmente el ejército? Estilicón se reía. Supongo que planean establecerse aquí. Mi señor, ya ha pasado un mes y medio desde que estamos en este punto muerto. Ese es el problema. No he tenido noticias de los hunos. Podría ser que vengan refuerzos enemigos. ¿Refuerzos? Ya veo, eso era todo. Creo que sería una buena idea reorganizar el ejército y atacar ahora. Alaric apoyó la barbilla en su mano como si estuviera reflexionando. Mi señor, ¿por qué está tan preocupado? ¿Por qué no ataca al enemigo hoy? ¿No sabes dónde están los refuerzos enemigos? Si no tienes cuidado, podría ser atrapado por el enemigo. Ah, eso es cierto. Vidimer se encogió mientras recordaba recuerdos dolorosos del pasado. ¿No sería mejor esperar a que lleguen los refuerzos del enemigo y luego matarlos juntos? Está bien, entonces prepararé a los soldados. Cuando Vidimer salió de la tienda, Alaric cerró los ojos en silencio y se quedó pensando. Cuando llegó a Tesalónica, Estilicón estaba allí para recibirlo. Honorio estaba emocionado de llegar finalmente al campo de batalla. Tío. Su Majestad, ha llegado. General, gracias por su arduo trabajo. Cuando me bajé del caballo, Estilicón me extendió la mano. Se estrecharon las manos con naturalidad y Estilicón habló en voz baja. No esperaba verte aquí. Yo tampoco sabía que me encontraría con el general. Aún así, es bueno que hayas venido. Estilicón dijo, tocándome suavemente el hombro. Pondré a los soldados bajo mi mando. Usted, su majestad. Entonces Honorio interrumpió a Estilicón y dijo, tío, yo comandaré a los soldados. Su majestad. Estilicón se giró y me miró con una expresión muy aterradora. Mi cuerpo tembló al ver la mirada asesina de Estilicón. No, no hice nada malo. Entonces, ¿por qué me haces esto? No lo soy. Explícalo. Parece que su majestad quiere ir a la guerra. ¿Eso es todo? Sí. Estilicón suspiró y le dijo a Honorio. Su majestad, comprendo sus sentimientos, pero la guerra no es broma. Por ahora, ¿qué tal se observa desde un lugar seguro? Ni siquiera el altivo Honorio pudo derrotar a Estilicón, dijo el muchacho, evitando la mirada de Estilicón. Bueno, Peter era más joven que yo, pero comandaba una unidad. ¿Peter? ¿Quién es? Marius me dijo que si hubiera habido una guerra, se habría ganado. Ante las palabras del niño, Estilicón volvió a girar la cabeza y me miró fijamente. Fue un momento en el que me di cuenta de que desde la antigüedad la gente debe tener cuidado con su boca. Intenté calmar a Honorio con suavidad, porque tenía miedo de que si me quedaba quieto, Estilicón me echaría una buena mirada. Su majestad, el general Estilicón tiene razón. Por ahora, conténtese con observar desde lejos. Me gustaría mandar. Su majestad, ¿qué le parece esto? Le daré el puesto más importante. Papel importante. ¿De qué estás hablando, oh? Estilicón estaba furioso, pero lo ignoró y habló con Honorio. Das órdenes mientras miras el campo de batalla desde un terreno elevado cercano. Oh. ¿Qué te parece? ¿No sería divertido? De acuerdo. Quiero hacerlo. Marius. Estilicón llamó mi nombre suavemente, pero fingí no escucharlo y dejé a Honorio al cuidado de Gaudencio. General. Por favor, deje que su majestad vea el campamento. Eso es. Su majestad, por aquí. Cuando Gaudencio, que nos estaba observando a Estilicón y a mí, se llevó al emperador, Estilicón me preguntó.
Su Majestad aún no es capaz de comandar soldados. ¿Por qué? General, la cadena de mando no es algo que se transmita inmediatamente una vez que se da una orden. Solo entonces Estilicón se dio cuenta de mis intenciones y soltó una risa hueca. Es cierto. Parece que no estaba solo jugando en la capital. Me convertí en una experta en el manejo de niños. Ja, ja, ja. Me da un poco de pena. Estilicón se rió como si nunca se hubiera enojado antes. Yo también me reí. Me reí tanto que me empezó a doler el estómago. Dijo Estilicón, enjugándose las lágrimas que corrían por su rostro. Está bien, puedo dar órdenes a la guardia. Eso es un poco. Ja, ja, ja. ¿Vas a encargarte de tu propio tazón de arroz ahora? Pequeño gamberro. Jaja. Me he esforzado mucho criando a esta gente. Todos son así. Por favor, deja solo 300 soldados de caballería bajo mi mando. No es nada más que eso. Y no creo que pueda participar en la batalla debido a la seguridad de Su Majestad. Entonces, ¿así es? Pregunté, sintiéndome desconcertado por el deseo de Estilicón hacia el guardia. Te faltan soldados. Para ser exactos, no hay muchos soldados confiables. ¿Qué quieres decir? Los soldados del este quieren volver a casa de inmediato, y los soldados traídos del oeste no parecen querer luchar. Eso es un poco serio. La moral de los soldados parecía ser un problema. Si continuamos luchando de esta manera, era obvio que los soldados huirían antes de poder enfrentarse seriamente al enemigo. Aún así, supongo que la moral ha mejorado un poco gracias a la llegada de Su Majestad el Emperador. Eso espero. Bueno, si eso no funciona. Estilicón me miraba sin comprender. Dije, temblando al ver sus ojos, que estaban inquietos y pegajosos. No. ¿No deberíamos saber qué es? No sé qué es, pero ¿no estás intentando darme órdenes otra vez? ¿Me estás diciendo que haga esto? No lo haces por tu propio bien. General, ya estoy bien, así que no tiene por qué preocuparse. Estilicón dijo con una cara sonriente. ¿No deberías recibir una medalla también? Estoy de pie bajo el sol abrasador. Aunque era invierno, hacía calor, probablemente porque estaba en el sur. Dejó escapar un suspiro y montó su caballo lentamente, solo, hacia las líneas enemigas, gritando. ¡Malditos bastardos! He venido a hacer lo que mejor saben hacer. Vamos a intentarlo. Me preocupaba que no me entendieran porque estaba gritando en latín, pero de alguna manera lo hicieron y uno de los bárbaros me gritó. No ladres frente a las casas de otras personas y regresa. ¿Esa cosa que cuelga entre tus piernas es solo un adorno? Es tan gracioso verte temblar así, incapaz de lidiar conmigo. Esta vez no hubo respuesta. En cambio, un gigante, fuertemente armado, caminó entre los bárbaros. Pero la imagen del salvaje saliendo del otro lado me parecía bastante familiar. Cuando miré con atención, vi una cara que había visto antes en algún lugar. Ahí estás, Romano. ¿Nos conocemos? Ja, ja, ja. ¿No es ese el que perdió a sus hombres en Panonia y huyó como un perro? Te debo mucho en Panonia. Ya te lo dije, no tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Un cuerpo grande, una barba poblada y una mirada inolvidable. Definitivamente era el niño que me había perdido en Panonia. El sudor empezó a formarse en mi mano derecha, que sostenía la ventana. Soy Vidimer, un guerrero de la tribu gótica. Ahora es el momento de ver el final. Uf, ¿qué cojones? Parecía como si se estuviera presentando. Cayo Mario, prefecto de la Guardia Romana. O tú o yo morimos hoy. Miles, decenas de miles de ojos estaban fijos en mí y en el chico que estaba delante de mí. Se quitó la máscara sujeta a su casco y pateó el vientre del caballo, y el caballo asustado corrió rápidamente hacia adelante. Cómo sucedieron las cosas de esta manera se remonta a la reunión de estrategia celebrada hace 2 días. Lupinus envía mensajeros varias veces, gritando para que los soldados regresen. No solo eso. El conflicto entre soldados también es grave en estos momentos. ¿No es eso lo que pasa siempre? No será demasiado tarde para devolver las tropas, incluso después de haber derrotado a esos bárbaros. Estilicón, que había estado escuchando en silencio, asintió y dijo. Es cierto. Por ahora, solo tenemos que pensar en los salvajes que tenemos delante. Pero la moral de los soldados también está pésima. Odian más a los soldados que los rodean que al enemigo en cuestión. Este es un problema grave. Si la moral cae, simplemente levántala de nuevo y se acabará. Estilicón me miró mientras decía eso. Naturalmente miré hacia otro lado y lo ignoré. General.
¿Hay alguna manera? Existe una manera más tradicional y segura. Un método tradicional y seguro. Siguiendo la mirada de Estilicón, las miradas de los demás se centraron. No soportaba la atención, así que dije algo. ¿Por qué todo el mundo me mira? Marius. Sí, general. Escuché que eras bastante activo en Panonia. Sí. ¿De verdad? No tengo idea de qué diablos estaba oyendo ese tipo. ¿Hice algo para merecer los rumores en primer lugar? Lo pensé detenidamente, balanceando el batallón como si fuera una lanza y rompiendo la cabeza del jefe. El incidente en el que el casco que llevaba le rompió la cabeza al joven cacique. Recordé incidentes en los que sobreviví al ser golpeado con un hacha y caer varios metros por una pared. Oh, mierda. No sé quién eres, pero debes haber trabajado muy duro en el ejército. ¿Pero soy yo? Fue un disco que me hizo dudar si lo había hecho bien sin importar cuántas veces lo pensé. Escuché que era con una bandera. Ja, lo haré. Ya sé lo que pasa, pero... déjame hacerlo. Siento que puedo hacer cualquier cosa que me pidas, general. Mi oscura historia casi se extendió al mundo. ¿De dónde saca este tipo una charla tan inútil que causa problemas a la gente? ¿No me está ya mirando Honorio con ojos brillantes? Yo, amigo de mierda. Está bien, entonces dejemos que Marius sea nuestro guerrero. General. ¿Un gran general? ¿Qué quiere decir con eso? Pensé que tomarían la iniciativa ya que era un método tradicional, pero fueron un paso más allá. Daejeon Sarani. El tradicional. ¿No es este un método bárbaro? ¿No dijiste que ibas? ¿No dijiste que era un gran guerrero? Ni siquiera lo preguntaste en primer lugar. Eso es. Es cierto, pero, pensándolo bien, en parte fue culpa mía haber actuado tan precipitadamente. Cuando de repente te sientes devastado al verte obligado a hacer algo delante de otros. Estilicón, que me miraba seriamente, se echó a reír y me habló. Marius, incluso la humildad es excesiva, tienes una opinión muy baja de ti mismo. ¿Es eso así? Lo pensé detenidamente. Cuando miro hacia atrás a las cosas que he hecho hasta ahora, lo único que puedo pensar son en cosas locas que es difícil creer que hice en mi sano juicio. Aunque mi vida militar fue más corta de lo que pensaba, me moví más rápido y trabajé más duro que otros. Pensar así me dio coraje. Para empezar, el único tipo al que no pude derrotar en el campo de batalla fue ese gran bárbaro que conocí en Panonia, así que me pregunté si alguna vez habría otro tipo así. Ahora que lo pienso, es cierto. Tiendes a menospreciarte demasiado. Eleva un poco tus expectativas. Ahora estás en posición de dar órdenes a los demás. Lo tendré en cuenta. Bueno, dejemos eso de lado. Ahora hablemos en serio sobre cómo lidiar con el enemigo. Estilicón miró a los oficiales con una expresión un poco más seria que antes y dijo: como todos sabéis, el enemigo supera en número a nuestras fuerzas y, a diferencia de los bárbaros que hemos conocido hasta ahora, están bien armados. Será una pelea difícil. Eso depende de qué tipo de tácticas se nos ocurran a ti y a mí. Gaudencio levantó la mano y dijo: general, ¿no estamos aún muy por delante en potencia de caballería? ¿Qué tal si destruimos la caballería enemiga y atacamos al enemigo por delante y por detrás del valle? Es ortodoxo, pero es un método infalible. ¿Qué opinan los generales? Estilicón miró a los oficiales y preguntó. Entonces uno de los oficiales que estaba sentado en silencio levantó la mano y dijo: general, el enemigo está acampado a la entrada del valle. Si nuestras fuerzas atacaran por la retaguardia, tendrían que atravesar los sinuosos senderos de la montaña. Si el enemigo nos emboscara en el bosque, estaríamos en serios problemas. Así es. El terreno aquí no es propicio para la caballería. Sería mejor dejar atrás a parte de la caballería pesada y luchar mientras todos desmontan. Estilicón cerró los ojos y asintió en respuesta a las objeciones de los oficiales. En este tipo de terreno, la infantería brilla más que la caballería. General, también hay una forma de atraer enemigos. ¿Me arrastraste? Sí, así es. Cuando Estilicón mostró interés, el oficial que había expresado su opinión se puso de pie y dijo: el enemigo ha acampado en la entrada porque quiere que nuestras tropas ataquen primero. Así que tenemos que romper sus defensas y obligarlos a salir al campo por sí solos. Sigue adelante. El oficial explicó, moviendo aquí y allá las piezas colocadas en el mapa. Usaremos los escorpiones y las catapultas de nuestro equipo para hostigar al enemigo desde fuera de su rango de tiro. Entonces, el enemigo no podrá soportarlo y eventualmente saltará. Estilicón miró el mapa en silencio, luego meneó la cabeza y dijo: eso sería difícil.
Sí. Incluso si fabricáramos catapultas y escorpiones ahora mismo, ¿cuántos podríamos fabricar? ¿Y de dónde sacaríamos las balas? Eso. Y el enemigo no es de esos idiotas que se apresuran a salir solo porque algunos de sus hombres han muerto. Sería más rápido esperar a que nos quedemos sin munición o retirarnos a un lugar seguro. Mi pensamiento era miope. No. Estilicón volvió a mirar a los oficiales silenciosos y preguntó. Bien, ¿alguien más tiene alguna opinión? Nadie respondió. Ante esto, Estilicón rió entre dientes y preguntó de nuevo. Bueno, ¿qué otro método hay en esta situación? Estilicón dijo mientras empujaba los caballos romanos colocados en el mapa hacia los bárbaros. En fin, solo nos queda luchar con fuerza. ¿No es eso lo que mejor sabemos hacer? Sí. ¿Desde cuándo tememos luchar de frente? ¿Temíamos porque nuestros antepasados tenían muchos enemigos? No. Entonces solo queda una táctica. Vayan, maten, roben y traigan de vuelta. Nuestro Dios nos protegerá. Estilicón se tomó un momento para recuperar el aliento y luego dijo. Gainas. Sí, general. Tú te encargas del ala izquierda. Cuando te encuentres con el ala derecha del enemigo, no te presiones demasiado. Simplemente agárrate fuerte y resiste. No se preocupe, general. Te creo. Estilicón giró la cabeza y miró a Gaudencio, llamándolo. Gaudencio. Sí, general. Tú te encargarás de la caballería. Recorrerás el campo de batalla y, si el enemigo muestra alguna debilidad, dejaré el resto a tu criterio. Me dieron la orden. Estilicón me miró por última vez y dijo. Marius. Sí, general. Tu papel es el más importante. Estaba realmente ansioso por sentirme repentinamente agobiado otra vez. ¿No puedes darme un trabajo fácil? Tengo más confianza cuando se trata de esconderme detrás de escena. Servirás a su majestad y te harás cargo del gobierno central. Oh, ¿es ese el caballo central? No, joder. ¿Por qué cambias tus palabras cuando dices que simplemente llevaste a Honorio a una colina y lo dejaste mirar? Estilicón me habló con una mirada impotente en su rostro. Planeo dirigir mis tropas de élite al ala izquierda y destruir el ala derecha del enemigo. Mientras tanto, la Guardia Imperial resistirá en el centro. General. Entonces, en cuanto terminemos de combatir al enemigo, ¿deberíamos volver a nuestra fuerza principal y luchar contra el ejército central enemigo? Eso está en el punto exacto. Ventana de estado. Ventana de estado. Ventana de estado. ¿Dónde está la ventana de estado? Finalizar la sesión. Finalizar la sesión. Finalizar la sesión. Intenté desesperadamente abrir la ventana de estado y cerrar sesión, pero nada cambió. Por si acaso, me pellizqué el muslo sin que nadie lo supiera, pero no fue un sueño. Honorio me susurró mientras tiraba de mi capa, tal vez conociendo mis sentimientos. Marius, ¿vas a pelear ahora? Lo confío a su majestad. ¿Pero qué puedo hacer? Si te dicen que hagas algo, ¿no es el ejército el que te dice que lo hagas? Al menos, si sobrevivía, tendría la oportunidad de adquirir al menos una especialidad que aplastaría a las demás. Pero mi verdadera intención no era necesariamente especializarme en eso. Mudaremos el ejército en 3 días, así que cuiden bien a los soldados mientras tanto.